Estudiando el Verbo presenta escuela sabática para adultos para el 20 de mayo del año 2023, titulada El sábado y el fin. Y como siempre, estimados hermanos y amigos, quiero agradecerles por sus comentarios, por su manita arriba. Recuerden que cada vez que hagan esto, nos van a ayudar para que más gente pueda ser alcanzada por el Evangelio eterno, para que más gente conozca a Dios, ¿sí? Para que más gente, conociendo los principios que establece la palabra de Dios, ¿sí?, puedan perfeccionarse en Cristo Jesús. Vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar este repaso. Así que voy a pedirles de favor que puedan inclinar su rostro y cerrar sus ojos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te damos gracias, oh Padre, por la vida, por el regalo de esta mañana, ¿sí?, por la lluvia, Señor, que en esta hora está cayendo aquí, en este lugar donde estamos. Queremos suplicarte, Padre eterno, que nos habilites con poder y que perdones nuestros pecados, Padre eterno. Que la sangre de nuestro amado Cristo Jesús sea suficiente para ello. Ayúdanos en esta hora. Queremos agradecerte por todo lo que nos has dado, Señor. El techo, el sustento y el abrigo, Señor. Y queremos, Padre eterno, que tu presencia sea una realidad de nuestras vidas. Sé tú nuestro director y dirigente en esta hora, Señor, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. Bien, título de la lección: El sábado y el fin. ¿Qué tiene que ver el sábado y el fin? ¿Verdad? Es lo que vamos a estudiar en esta semana. ¿Verdad? Dios estableció un día especial para que le adorásemos, para que paráramos de todas nuestras actividades, y que sin duda nos distinguiría, ¿sí?, como pueblo de Dios, ¿verdad? Y también al hacerlo estaríamos predicando, estaríamos revelando a la gente que no conoce a Dios que Él es nuestro creador y que su morada está en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Así que vamos pues a iniciar este repaso de lección. Habíamos estado subiendo las lecciones solamente en audio, ¿verdad? Y queremos seguirlas subiendo en video para que podamos tener variedad en este ministerio y que no sea monótono el repaso de lección. Como siempre, vamos a iniciar también con el versículo de memoria de esta semana, que se encuentra ahí en la epístola del apóstol Pablo, en Efesios capítulo 3, versículo 9. ¿Verdad? Vamos a utilizar la versión Reina Valera, que es una de las Biblias que se acerca más al original, ¿sí?, de la palabra de Dios. ¿Verdad? El apóstol Pablo, miren lo que dice: y aclarar a todos, ¿verdad?, cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Verdad? Este es el punto central que vamos a ver en toda la lección. Así que vamos a estar atentos para que podamos entender todos estos misterios, todas estas cosas que dice el apóstol Pedro, que algunos ignorantes
o indoctos, ¿verdad? Tuercen las palabras de la Biblia al decir que el apóstol Pedro, que hay algunos textos que son difíciles de entender, y por esa razón muchos indoctos e ignorantes tuercen, sí, la palabra de Dios. Bien, vamos pues a la lección, a la introducción de esta lección, ¿verdad? A medida que se acerca el cierre de gracia de Dios, cobra mucho valor e importancia el sábado como señal entre Dios y su iglesia. Y sin duda, este día sagrado, santo, ¿verdad?, apartado, y que fue instituido a causa del hombre, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 27, es parte del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, pues nos recuerda que hay un solo Dios y Creador. El sábado bíblico es parte de la ley de Dios, de modo que si es parte de la ley de Dios, sigue vigente, pues la ley de Dios es eterna. Observarlo no solo nos mantiene en una relación especial con Dios, sino también nos trae grandes beneficios a nuestras vidas. Y es muy importante entender esto, ya que el enemigo de las almas ha infiltrado una serie de doctrinas falsas en contra del día de reposo bíblico. Es por eso que esta semana estudiaremos sobre el sábado bíblico y su relación con la creación. Veremos cómo el sábado es un eje integrador entre la humanidad y Dios. También analizaremos el tema de la adoración y la autoridad divina al final de los tiempos. El autor judío Abraham Heschel se refiere al sábado como un palacio en el tiempo. El sábado es el tiempo ¿de qué? Es el tiempo de encontrarnos personalmente con nuestro Creador y Redentor, ¿verdad? Es el tiempo también de adorarle. Es el momento de ser conscientes de que hemos sido creados únicos y irrepetibles. Es el momento, ¿verdad?, de descubrir que Dios nos ama y que para Él somos inmensamente importantes. Por eso en esta lección quiero invitarles para que veamos los puntos más importantes de ella, ¿verdad? Recuerden que solamente es un repaso, ¿verdad? Este estudio, este repaso, no sustituye, ¿sí?, a las lecciones oficiales de escuela sabática. Así que probablemente habrá algunos puntos que difieran en los títulos. Sin embargo, el contenido de este repaso es el mismo, ¿verdad?, para que la lección oficial de nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a ver el sábado y la libertad mortal. Número 2, el sábado y la creación, el sábado y la evolución, el sábado y el tiempo del fin, y el sábado y la eternidad. Vamos pues al primer punto de esta gran lección que tenemos para esta semana, ¿verdad? El sábado y la libertad moral. Para ello quiero invitarles, como siempre, a que vayamos a la palabra de Dios, al libro de libros, en la epístola de los Romanos, capítulo 14, versículo 10. Romanos 14, versículo 10. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano?
O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Verdad? Tanto vivos y muertos, buenos y malos, ¿verdad? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué significa esto? El hecho de que Dios llame a juicio a todo ser humano implica que Él nos considera a todos moralmente responsables de nuestros actos. Implica que tenemos una responsabilidad ante Él y que debemos rendirle cuentas por lo que hacemos o pensamos. ¿En qué base a que tiene Dios derecho de pedirnos cuentas de cómo usamos nuestra libertad moral? La libertad moral y el libre albedrío, ¿verdad?, es la misma cosa, ¿verdad? El hecho de que Dios nos haya dado libre albedrío no significa que por esa razón nosotros estemos en libertad de hacer todo lo que nos venga en gana, ¿verdad?, todo lo que querramos. Como nuestro Creador, Dios ha colocado una ley moral, los 10 mandamientos, en la base a la cual se evalúa la corrección o incorrección de nuestras decisiones morales. Quiero invitarles para que tomemos nuestras Biblias y vayamos al capítulo 2 de la epístola del apóstol Santiago. Y leamos ahí el versículo 8 al 12. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Interesante, ¿verdad? Es precisamente el cuarto mandamiento, el cual muchas iglesias protestantes no lo consideran por una serie de razones fantasiosas, ¿verdad?, por una serie de razonamientos de hombres, como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Vamos rápido a la Biblia, Romanos capítulo 1, para ver cómo el hombre quiere sacar sus propias conjeturas acerca de cómo debe de relacionarse con Dios, cómo debe interpretar, ¿sí?, lo que dice Dios, ¿verdad? En primer lugar, el apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Romanos, nos dice que el justo vivirá por la fe, ¿verdad? Y más adelante nos habla de la culpabilidad del hombre. ¿Cuál es la razón por la cual el apóstol Pablo afirma esto, ¿verdad? Y en el versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. En vez de predicar la verdad,
predican lo que según ellos, ¿verdad? Entienden, lo que según ellos interpretan de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero más adelante, ¿verdad?, en el versículo 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo actuó el hombre? Se envanece de sus propios razonamientos. Dice: no, ahora ya no se guarda el sábado porque fue clavado en la cruz. Otros dicen: no, ya no vamos a guardar el sábado porque Cristo ya lo guardó por nosotros. Pero la pregunta es, ¿la ley de Dios es eterna? ¿Sí o no? Pues ya quedó abolida, según lo que dicen la mayoría de protestantes, la mayoría de iglesias que se dicen cristianas, ¿verdad? Pero Pablo es muy claro, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Cada vez que nosotros obedecemos su palabra, sus preceptos, sus mandamientos, glorificamos a Dios y le damos gracias, ¿verdad? De no hacerlo, seríamos, como dice Pablo, nos envanecemos en nuestros propios razonamientos y nuestro necio corazón, ¿verdad?, es entenebrecido, ¿verdad? Y Dios permite que así sea, ¿verdad?, para probarnos, ¿verdad? Y es precisamente el cuarto mandamiento, el sábado, que nos recuerda que la razón por la que debemos observar la ley es que Dios nos creó. Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del sábado para santificarlo, ¿verdad? ¿Qué más dice? Vamos rápidamente, ¿verdad? Porque esto es muy importante. Éxodo 20 del 8 al 11 dice: acuérdate del día de reposo, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado, que es día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. ¿Quién más? Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Ah? Esto va para todos. Y alguno diría: bueno, es que ahí no dice esposa. No, no dice, pero cuando habla dice: no harás. ¿Sí? No solamente le está diciendo al hombre, sino también a la esposa, ¿verdad? Porque son muchas excusas que ponemos, ¿verdad? Versículo 11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó o descansó el sábado, que es el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día o el sábado y lo santificó. ¿verdad? Ese es el cuarto mandamiento. Hay una iglesia que ha quitado ese mandamiento, el cual está profetizado ahí en el libro de Daniel capítulo 7, que cambiaría la ley de Dios y los tiempos, ¿verdad? ¿Se está cumpliendo la profecía? Sí, se está cumpliendo en nuestros tiempos. Esa iglesia ha cambiado y ellos mismos lo han reconocido en sus diferentes enciclopedias que tienen, ¿sí? Que ellos, según tienen la autoridad para poder hacerlo, bajo pretexto que es la iglesia
el apóstol Pedro fundó. ¿Verdad? Ahora, vamos a, una vez aclarado este punto, ¿verdad? Vamos a pasar al segundo punto, ¿sí? El sábado y la creación. El sábado y la creación, ¿verdad? Y este versículo es muy importante porque mucha gente dice, bueno, es que eso solamente es para los judíos, pero no. Cuando Dios establece este mandamiento, el pueblo como nación todavía no nacía, ¿verdad? No nacía, ¿verdad? Por eso leemos allí en Génesis 2:3 lo siguiente. Génesis 2:3. Y ahí Dios establece e instituye el día de reposo. Génesis 2:2. Y acabó Dios en el día séptimo, que es el sábado, la obra que hizo y reposó, es decir, descansó el séptimo día de toda la obra que hizo. ¿Verdad? ¿Y qué más hizo Dios? Versículo 3. Y bendijo Dios el día séptimo, es decir, el sábado, y lo santificó. ¿Verdad? No solamente los instituyó y ya, sino aparte lo bendijo. Por eso ese día es muy especial, porque dice lo bendijo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2:3. ¿Verdad? ¿Debemos nosotros guardar el sábado? Sí. Por eso lo estableció Dios. Lo estableció Dios con un propósito muy especial. Ya lo dijimos ahí en el primer punto, ¿verdad? Porque nos recuerda que la razón por la cual debemos observar la ley o el cuarto mandamiento, ¿verdad? O toda la ley, es que Dios nos creó. ¿Verdad? Dios nos creó. Una vez terminada la obra, como dijimos, su obra de la tierra y todos los seres que habitan, Dios creó un día, el sábado, Génesis 2 del 1 al 3. El sábado se creó para un mundo sin pecado, un momento de relación especial con Dios. Tras el pecado, el sábado adquirió facetas especiales para hoy. ¿Qué es el sábado? Es un símbolo de lealtad al Creador. ¿Qué es el sábado? Nos recuerda que somos hijos de Dios. ¿Qué es el sábado? Nos invita a descansar en Dios y a gozarnos de Él. ¿Qué es el sábado? Es un símbolo de redención. ¿Qué es el sábado? Es el día que nos permite regocijarnos en la bondad divina. ¿Y qué más? Y también es un momento de adoración al Creador y Redentor. Y también es el eslabón entre el Edén y la tierra nueva. Interesante. Más adelante vamos a aclarar esto, ¿verdad? Ahora, vamos al tercer punto. El sábado y la evolución. El sábado y la evolución. Para ello quiero invitarles a Salmos 33:9. Salmos 33:9. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Es decir, por la palabra de Dios, todo fue creado, excepto el hombre y la mujer, ¿verdad? Solamente usted y yo fuimos, es decir, nuestros primeros padres
fueron creados con las propias manos de Dios. Pero todo lo demás fue creado por la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios, hay mucho poder, ¿verdad? Tenemos un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, ¿verdad? Todopoderoso, ¿verdad? Todopoderoso. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y la Biblia es clara con respecto a la forma en que Dios creó a este mundo. La palabra hebrea para el día es Yom, modificada por un número primero. Siempre se refiere a un periodo de 24 horas y no hay excepciones, ¿verdad? No hay nada en el texto que nos haga pensar que la creación tomó grandes periodos de tiempo. Al contrario, se recalca, ¿verdad? De ahí la importancia del día de reposo, ¿verdad? Porque si fuera de esa manera, ¿sí? Si fuera que a Dios le tomó grandes periodos de tiempo crear nuestro planeta y todo lo que hay en él, incluyéndonos, entonces no nos estaríamos refiriendo a días literales, ¿verdad? Sino quizás simbólicos. Al contrario, se recalca, ¿verdad?, como base de la observancia del sábado, que Dios creó en 6 días y el séptimo día, el sábado descansó. Vamos directamente a la Biblia otra vez para que podamos comprobar esto y quede claro que son días literales. Éxodo 20:11. Éxodo 20:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y descansó el sábado, es decir, el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hablamos de días literales. Y la Biblia es clara. La Biblia no nos engaña. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, ¿verdad?, a través de la Iglesia Adventista, la cual pertenecemos nosotros, surge un interés especial sobre la verdad del sábado, allá por el año 1845. Justo entonces aparece la teoría de la evolución. Y miren que esto no nos sorprende, pues el diablo siempre ha querido imitar o falsificar todas las cosas importantes que Dios hace, ¿verdad? En este caso, con la teoría de la evolución de Darwin, da otro giro, es decir, la teoría de la evolución da otro giro de 360 grados que echa para atrás la teoría del creacionismo, ¿verdad? Entonces ataca directamente las bases de la verdad. De esta forma, Satanás ha intentado destruir el monumento conmemorativo de la creación, ¿verdad? Mientras la Iglesia Adventista del séptimo día proclama y trata de sacar a la luz la verdad del cuarto mandamiento, Satanás por medio de instrumentos humanos trata de engañar
¿verdad?, al mundo, ¿sí?, con una serie de teorías, de fábulas, ¿sí?, que rompen con todo principio establecido por Dios en su palabra. La pluma inspirada al respecto nos dice lo siguiente, ahí en Patriarcas y Profetas, página 90. La Sagrada Escritura no reconoce largos periodos en los cuales la tierra fue saliendo lentamente del caos. Por lo que se refiere a cada día de la creación, las Santas Escrituras declaran que consistía en una tarde y una mañana, como todos los demás días que siguieron desde entonces, a fin de que cada día se da el resultado de la obra del Creador. Y al terminar la narración de la primera semana dice, estos son los orígenes de los cielos, ahí en el capítulo 2 de Génesis, y de la tierra cuando fueron creados, versículo 4. Pero esto no implica que los días de la creación fueron algo más que días literales, ¿verdad? Pero esto no implica que los días de la creación fueron algo más que días literales. Cada día se llama un origen porque Dios originó o produjo en él una parte nueva de su obra. Bien, pasemos al cuarto punto, el sábado y el tiempo del fin. ¿Qué importancia tiene el sábado en el tiempo del fin? ¿Estamos hoy ya en el tiempo del fin? Claro. Como adventistas del séptimo día, hemos estado predicando el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad?, en donde se establece que la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo fue eso? Fue en el cumplimiento del periodo profético más largo que la Biblia establece, ahí en Daniel capítulo 8, versículo 14, 2300 años literales, ¿verdad?, y que se cumplieron en 1844, ¿verdad? En 1844 inició el tiempo del fin, ¿verdad? Vamos a más adelante sacar temas sobre esto del tiempo del fin, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Es el último libro de la Biblia. Vayamos al capítulo 14, versículo 12. ¿Qué dice la palabra? Aquí está la paciencia, ¿verdad? Otras versiones dicen, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ah? Estamos hablando del último libro de la Biblia y todavía habla acerca de guardar los mandamientos. Y el mensaje final es un llamado a adorar al Creador en lugar de adorar al mundo, al enemigo. Este llamado está íntimamente ligado a la observancia de los 10 mandamientos. Apocalipsis 14, 12, lo acabamos de leer. Pero el conflicto no será sobre amar a nuestro prójimo, es decir, cumplir los últimos 6 mandamientos, sino sobre amar a Dios, los primeros 4 mandamientos, que incluyen el día de reposo, el 4.º mandamiento, ¿verdad? Entonces, Éxodo 20, 30, se nos invita
En Éxodo 23 donde nos invita, y en Apocalipsis 13:4 se nos invita a no tener otros dioses. De igual manera, dentro de los 10 mandamientos que se encuentran ahí en el capítulo 20 de Éxodo, del libro de Éxodo, en los versículos del 4 a 6, se nos invita a no hacernos imágenes o ídolos. Lo mismo ahí en Apocalipsis 13, versículos 14 y 15, ¿verdad? De igual manera, ahí en el Antiguo Testamento, en Éxodo del 8 al 11, nos habla de adorar al Creador. De igual manera en Apocalipsis 13, 16 y en Éxodo 27 y Apocalipsis 13, 17, honrar el nombre de Dios. Y yo digo amén, ¿verdad? El conflicto no será sobre amar, como ya dijimos, a nuestro prójimo, es decir, cumplir los últimos 6 mandamientos, sino sobre amar a Dios, ¿sí? Es decir, los primeros 4 mandamientos. La marca recibida en el tiempo del fin será la que muestre a quién adoramos. A Dios, guardando el sábado, o a la bestia, guardando el domingo. ¿Verdad? ¿Quedó claro? Vayamos entonces pues al último punto de esta lección. Ya se fue el tiempo. El sábado y la eternidad. ¿Se guardará el sábado en la eternidad? Es decir, después de que hayamos o que estemos ya en la patria celestial, junto con Dios, todos los redimidos, ¿verdad? Todos los que resucitaron en Cristo, todos los que hayan vivido hasta la venida de Cristo y hayan sido llevados en las nubes de los cielos, y luego cuando Dios haya restablecido nuevamente el orden en este mundo, ¿sí? Y descienda a la nueva Jerusalén, ¿se guardará también el sábado? ¿Qué dice el libro de Isaías? Isaías 66, 23. Isaías 63, 26. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice. Y de mes en mes, escuchen bien, y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Que aún después de que hayamos sido redimidos y se haya restablecido el orden, es decir, cuando en esta tierra ya se haya eliminado el pecado, ¿verdad? Y la nueva Jerusalén descienda con todo el pueblo de Dios, yo digo amén. ¿Se guardará el sábado? Sí, así lo establece la palabra de Dios, ¿verdad? De mes en mes y de sábado en sábado, ¿sí? Estaremos adorando a Dios, ¿verdad? Estaremos adorando a Dios. Es decir, estaremos adorando a Dios por toda la eternidad. Cada semana dejemos las preocupaciones, ese es el consejo que da la lección. Cada semana dejemos las preocupaciones de este mundo y entremos en reposo con Dios el día sábado. Pero, ¿qué sentido tendrá el sábado en la tierra nueva? Cuando ya no haya preocupaciones y vivamos siempre cerca del trono de Dios. Vayamos a Apocalipsis 22:3. Apocalipsis 22:3. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios
y del corredor estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Por qué vamos cuál es la razón o qué sentido tendrá el sábado en la tierra? No, pues nada menos y nada más porque tendremos a quién ahí, a Dios, ¿verdad? Nada más por eso, ¿verdad? Qué maravilloso tener ya no solamente nuestra vida eterna, sino lo principal es que vamos a tener a Dios y lo vamos a poder mirar cara a cara. Ya el pecado no habrá de existir para nada, ¿verdad? Recordemos que cuando Dios creó la tierra sin pecado, introdujo ahí en Génesis del 1 al 3, capítulo 2, versículos del 1 al 3, introdujo el sábado como día de descanso y comunión con el Creador, ¿verdad? Cuando la tierra vuelva a ser creada, ya sin pecado, el sábado seguirá siendo un día de descanso y comunión y adoración con nuestro Creador. Isaías 66, 23, ¿verdad? Ya lo leímos, ¿verdad? ¿Qué sucederá? Que de mes en mes, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová, ¿verdad? Cada sábado anticipamos ese momento en el que podremos vivir con Jesús en la tierra nueva. Vamos a terminar, estimados hermanos, porque ya tomé más tiempo del que era pertinente, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la palabra inspirada, ¿verdad? La pluma inspirada, ahí, Patriarcas y Profetas, página 279. Al señalar a Dios como el creador de los cielos y de la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Todos los que guardan el séptimo día, es decir, el sábado, demuestran al hacer lo que son adoradores de Jehová. Así, el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios mientras exista en la tierra un pueblo que le sirva. Y yo digo amén. Eso fue todo, estimados amigos y hermanos. Hasta pronto. No se olviden de darle manita arriba y compartir, ¿verdad? Compartir con sus seres queridos estos mensajes que son de vida y para vida eterna. Hasta pronto.